le damos la bienvenida al economista Epifanio Vaca Tupayachi, responsable del grupo o representante del grupo Propuesta Ciudadana. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Tupayachi? Buenos días, bienvenido a Nacional. Muchas gracias, buen día. El grupo Propuesta Ciudadana le hace seguimiento a la renta de la minería, el petróleo, el gas en el Perú y su utilización, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuál es la función específica que realiza Propuesta Ciudadana? Propuesta Ciudadana es un consorcio de 11 instituciones no gubernamentales en el país que trabajan en distintas regiones, y desde el año 2004-2005 venimos haciendo un seguimiento sistemático a la renta que genera la minería, el gas y el petróleo en el país, cómo se distribuye esta renta entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, regionales, municipales, y qué se está haciendo con este dinero. Y es por este tema que trabajamos, que también participamos desde el año 2006 en una iniciativa a la cual el Perú se adhirió en la cumbre de Copenhague, y es una iniciativa que busca promover la máxima transparencia en los pagos que hacen las empresas mineras, petroleras en el mundo a los estados, que los estados igualmente publiquen, declaren, hagan transparente los ingresos que reciben, porque no siempre eso ocurre así. Por ejemplo, en la África, en Asia hay problemas de corrupción fuertes, y luego que la ciudadanía tenga claridad, información acerca de qué se hace con este dinero, para qué sirve, qué logros están obteniendo con estos ingresos que vienen de recursos no renovables que nunca más van a existir una vez que se agoten, y por tanto cabe digamos, la máxima atención para su buen uso. Este es en suma el motivo de esta iniciativa, y como le comentaba, esta semana se llevó a cabo en Lima un foro mundial con participación de 30 países para ver cuánto se está avanzando en esta materia. Señor Epifanio Vaca Tupayachi, y durante la campaña electoral de las últimas elecciones generales, el candidato Ollanta-Humala en ese entonces fue satanizado, en el sentido que si él ingresaba o ganaba las elecciones, las empresas mineras se iban a retirar, ¿no? Y que bueno, se crearon muchos fantasmas, incluso cuando se proponía que las empresas mineras debieran pagar más dinero sobre la ganancia que tenían. Y dijeron que inmediatamente que llegara al poder se iban a ir las empresas mineras, lo cual no fue así. Por el contrario, están aportando 3.000 millones de nuevos soles al erario nacional, y esto creo que fue un buen anuncio finalmente para el Estado y los peruanos, la utilización que se le va a dar a este dinero, ¿no es cierto? Y en otros tiempos, ¿qué hacía Propuesta Ciudadana cuando se burlaba prácticamente el Estado y las empresas mineras no pagaban lo que correspondía? Sí, efectivamente, este tema nosotros lo hemos seguido desde años, y en nuestras publicaciones hemos insistido año tras año de la necesidad de que el Estado aplicara medidas tributarias para que el Estado participe más de las ganancias extraordinarias que las empresas mineras especialmente obtenían del año 2006-2007 en adelante, por los precios exorbitantes que alcanzan los minerales. Y como se recordará, en el año 2006 el presidente García, no obstante haber ofrecido que aplicaría estas medidas, terminó negociando un aporte voluntario con las empresas del orden de 500 millones de soles al año, manejado por las empresas. Hasta ahora todavía ese fondo no ha sido totalmente utilizado por ellas. Nosotros producimos informes de cómo se viene usando esto, y efectivamente ese debate volvió en las pasadas elecciones. El entonces candidato Ollanta-Humala planteó esto una vez más. Esta vez todos los candidatos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, como usted señala, una vez más se da esa reacción de las empresas, ¿no? Crean temor usando los medios de comunicación para
hacer pensar a la opinión pública que esa es una medida totalmente desatinada y que espantaría a la expresión, lo cual no ocurrió. Se aplicó el gravamen especial y el impuesto especial a la minería con los 3.000 millones de soles que usted indica, y eso ya se viene recaudando, y creo que ha sido efectivamente una buena medida que nos va a permitir, o que va a permitir en este caso al gobierno central obtener más ingresos. Eso es positivo, y ahora lo que nos queda como ciudadanos es velar porque esos pagos se estén cumpliendo y sobre todo, como indicaba en mi presentación inicial, el buen uso de ese dinero. Y allí tenemos nosotros un desafío en el Perú, porque hay señales de que eso no está funcionando tan bien como quisiéramos. Señor Epifánio Vaca, ustedes hacen un seguimiento de las ganancias anuales que tienen las empresas mineras en el Perú. ¿A cuánto ascienden? Sí, las utilidades de las empresas, hubiese traído mi dato, pero están más o menos en total por los por los 20.000 millones de soles, más o menos. Consolidado, todas las empresas. De todas las empresas. Al año. 20.000 millones de soles. Sí. De los cuales en el anterior régimen le dejaban al Estado 500 millones. Digamos, ese es el aporte voluntario. Hay que tener en cuenta el panorama completo, porque las empresas, recordemos, pagan el 30% del impuesto a la renta, todas. Las empresas mineras pagan también el 8% de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Cuando los accionistas deciden redistribuirse las utilidades, deben pagar 4%. Entonces, sumado todos esos conceptos, antes de las medidas que aplicó el presidente Humala, las empresas pagaban más o menos el 45% de sus utilidades por impuestos. Con las medidas del presidente Humala eso ha subido más o menos a 50%. Entonces, resumiendo, la carga tributaria efectiva que pagan las empresas mineras hoy día en el país están alrededor del 50%, porcentaje que es comparable con lo que se paga en Chile. Eso es lo que se trató de asegurar en el debate cuando se aplicaban esas medidas, de que no fuera más, porque en ese momento sí, si es que la tributación es muy alta aquí, las inversiones pueden ir progresivamente ir saliendo a otros lugares. Ese es un concepto técnico que hay que tomar en cuenta, ¿no? Economista, el Grupo Propuesta Ciudadana emite informes, también hace propuestas, hay resultados que usted nos puede dar a conocer. Sí, claro, nosotros producimos 2 informes por año y en cada informe contiene una serie de propuestas al Ministerio de Economía, al gobierno, dependiendo del sector. Yo recuerdo que el informe que acabamos de sacar nosotros toca un tema que es bien importante, ese tema de la redistribución del canon al interior de los departamentos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en departamentos con abundantes recursos del canon, como Ancash, como Cusco, como Moquegua, como Tacna, el canon se concentra en el distrito o en la provincia productora, es decir, en aquella provincia donde está la explotación minera. Y las otras provincias de estos mismos departamentos tienen muy poco. Ancash, que tiene 20 provincias, es la muestra más ilustrativa de este problema, en donde, digamos, Chavín es la provincia en la cual, y también en Ancash, en 2 se ubican las explotaciones mineras. Ahí en San Marcos, por ejemplo, que es un distrito, aquí se tiene abundante dinero, y las otras provincias de estos distritos tienen menos dinero. Entonces el presidente Humala ha señalado que eso habría que arreglar, y eso está pendiente que se discuta en el Congreso, aunque hasta donde tengo la información, esa es una medida que parece van a tocarlo en el marco de las facultades que dio el Congreso al Ejecutivo para legislar en materia tributaria. O sea que se da como un mini centralismo dentro de la propia región. Sí, y eso, digamos, no es bueno entender de dónde viene. Esto viene porque el año 2004 ya también la distribución del canon era muy injusto para esos territorios donde se encontraba la actividad minera, que son más distritos rurales, ¿no?
aquella vez la distribución se hacía en base a la población, entonces resultaba que los sitios más poblados de esos departamentos son los que más recibían y las provincias, distritos rurales se veían perjudicados. Y para corregir eso, el año 2004 se hace una modificación dando prioridad a esos distritos y provincias llamadas productores. Pero nunca se imaginó aquel entonces, 2003, 2004, que las rentas alcanzaran las magnitudes que hoy alcanzan. Y entonces es esa gran magnitud que alcanzó la renta que ha hecho que esos porcentajes que en un momento fue bueno para esos distritos terminan siendo un problema ahora porque dan dinero en exceso. Y en Ancash, donde estamos frecuentemente, se ve en San Marcos ejemplos que creo que no debería ocurrir y habría que corregir, y es que por la abundancia del dinero hay una presión de la población que lleva a un mal uso y también corrupción ciertamente de autoridades a un mal uso. En San Marcos hay un llamado plan piloto mediante el cual se da empleo temporal a la gente, pero a personas que en realidad no hacen un trabajo efectivo, sino limpiezas de calle, arreglos de carreteras, hacen el ademán de trabajar y por ello se les paga un salario de construcción civil, que es 900 a 1200 soles por mes. Eso crea una situación artificial que de mantenerse por mucho tiempo va a hacer daño a esta localidad. Digamos, y el grupo Propuesta Ciudadana siente que son escuchados, las propuestas han sido vistas, ¿percibe eso? Algunas veces sí, otras veces no. Con el tiempo, medidas como esta de la aplicación de las medidas tributarias a las sobreganancias, sí, digamos, después de 4 o 5 años, creo que fuimos escuchados. A estas ideas, a estos buenos planteamientos se suman obviamente otros sectores y eso le da fuerza a las propuestas. ¿Cómo viene desarrollando su trabajo con el canon de las regiones que tienen y que manejan estos dineros, estos recursos? El desempeño es bien heterogéneo, bien variado. Hay lugares en donde se trabaja bien, otros lugares donde no. Yo creo que como en todo, el exceso de recursos no ayuda a una buena gestión, porque hay una presión de la población, la abundancia de recursos mismos hace que la corrupción aumente. Esos son claramente los casos de Ancash, de Moquegua, Tacna, ahí ocurre mucho de esto. Por eso hacen falta, creo, políticas desde el Ministerio de Economía que debería velar, y la Contraloría ciertamente, porque esto no ocurra así. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que en estos distritos que tienen capacidad para ejecutar, pues que sea en el mejor de los casos 50 millones de soles al año, no tiene sentido que tengan un presupuesto de 200 millones. No tiene sentido, no tienen capacidad institucional. Y se está demostrando en los últimos ¿No? tiempos. Entonces, no les vas a quitar ese dinero, pero presupuesta lo que puedes gastar y el resto pone un fondo de ahorro a futuro, o lo que sea, pero ese tipo de propuestas no siempre calan. Pero en lo que quisiera, digamos, centrar mi intervención es en que una de las propuestas que estamos manejando desde esta iniciativa mundial es la de promover cuentas claras sobre 3 aspectos que me parecen fundamentales para lo que el mismo presidente Humala señaló cuando inauguró esta reunión. Necesitamos crear confianza en la ciudadanía respecto al accionar de las empresas y del Estado. Cuando me refiero al Estado digo central, subnacional. Cuentas claras sobre qué, sobre los pagos que hacen las empresas mineras de todo tipo, tributarios o no tributarios en cada territorio, sobre el ingreso que recepciona el Estado, es decir, la SUNAT, cómo distribuye el Estado este dinero y qué se está haciendo con este dinero. Yo creo que información existe y las empresas pueden colaborar en ello, y esta iniciativa tiene una característica adicional, y es que el trabajo que se hace en una comisión multisectorial en donde están sentadas empresas, el Estado y la sociedad civil, es decir,
es un trabajo consensuado, y eso es yo creo que lo que falta hoy día en el Perú, que las empresas acepten sentarse al lado de las organizaciones sociales y el Estado para alcanzar información consensuada entre los tres sectores, porque hay múltiples encuestas, múltiples estudios que demuestran que la gente no cree en lo que las empresas les dicen. Y también tiene desconfianza del Estado, porque no siempre se utiliza bien el dinero, no hay todavía secretismo en el manejo de las cuentas públicas. Entonces, ¿cómo acometemos, cómo actuamos o cómo deberían actuar empresas de Estado y sociedad civil para ir ganando confianza? Porque está demostrado también que el uso o la poca transparencia sobre el uso de los recursos es una fuente de conflictos. Eso ha ocurrido, por ejemplo, creo yo, en Espinar. Luego podemos hablar sobre eso. Y entonces, eso es lo que concretamente estamos proponiendo, que esta iniciativa de transparencia que ha funcionado bien a nivel nacional y que ha permitido al Perú lograr esta certificación de país cumplidor en transparencia, sea llevada a las regiones, por lo menos a las principales 4, 5, 6 regiones donde hay fuerte actividad minera o petrolera. ¿Tienes algo más, Ricardo? No, bueno, solamente destacar lo último que se ha dicho, ¿no? Que la poca transparencia es fuente de conflictos, por ahí parte básicamente del problema que estamos viendo en estas últimas fechas, sobre todo en el curso de Cajamarca, ¿puede ser? Sí, el caso de Espinar lo conozco muy bien, y allí yo le aseguraría que la población, los dirigentes, han planteado, ¿no es cierto?, que quieren subir el convenio marco de 3% de las utilidades al 30%. ¿Cómo se le hace entender que esto no es viable? Hay que darle de manera muy sencilla esta información de que esa empresa paga 30% de impuesto a la renta, paga este 8% de participación de utilidades, paga ese 4% cuando sus socios se distribuyen el dinero, y ahora va a pagar en promedio más o menos 6-7% más sobre la utilidad neta por el gravamen, por las nuevas medidas. Y que sobre eso ponerle 30% más ya no tiene sentido. Pero el asunto es que esa gente no accede a esta información, no tiene esa información. Entonces es tarea de la empresa, de la municipalidad y del Estado y de las organizaciones sociales, instituciones como la nuestra también, de hacer un esfuerzo para traducir de manera muy sencilla en idioma quechua y en todos los idiomas que sean necesarios esta información, y al mismo tiempo ahí les estamos dando un arma para que ellos puedan ser vigilantes de lo que las autoridades están haciendo con este dinero, ¿no es verdad? Bien, señor Epifanio Vaca Tupayachi, le agradecemos su participación y presencia en nuestro servicio informativo. No sé si usted quiere agregar algo final. No, a ustedes el agradecimiento, y cuando gusten puedo, digamos, visitarlos para traer más información sobre lo que producimos en relación a este tema, que me parece fundamental, porque creo yo que en nuestro país las actividades extractivas y la minería sobre todo es importante, tiene que llevarse adelante, pero el desafío es cómo lo hacemos de tal manera que tengamos menos conflictos, cómo atendemos las demandas de la gente, de las autoridades. Y ahí hay un desafío enorme, porque creo que las enormes brechas que tiene el país en materia de infraestructura vial, económica, salud, educación, necesitan estos recursos que da la actividad minera, pero tenemos que hacerlo teniendo buenas condiciones para todos, para las empresas, para las comunidades, para todos los peruanos.